Hola a todos, mi nombre es Diego Silva, llevo el curso de cálculo de varias variables y hoy día les traigo un ejercicio del tema de regla de la cadena para derivadas parciales, para función de varias variables. Entonces tenemos el problema 4 de la guía de trabajo y dice, sean w, la función w es igual a x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado, donde x es igual a e a la r coseno de teta, y es igual a e a la r seno de teta y z es igual a e a la t. Perdón, donde x es e a la r coseno de t, y es igual a e a la r coseno de t, y z es igual a e a la t. Entonces nos piden calcular las derivadas parciales de w con respecto a r y de w con respecto a t. Y luego evaluar las funciones resultantes cuando r es 0 y t es 10. Entonces primero tenemos que empezar definiendo qué es lo que vamos a hacer. Primero nos piden este término, que es la derivada de w con respecto a r, y esa se calcula de la siguiente manera. Como vemos que la variable r depende de y, x, y bueno, de z no, depende de y de x, y de x a la misma vez depende de w, entonces la derivada de w con respecto a r tendría la siguiente manera, sería la derivada de w con respecto a x por la derivada de x con respecto a r. Esa es la primera parte. Más la derivada de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. Y como z no depende de r, entonces no ponemos la tercera parte, que sería la diferencial de w con respecto a z. Entonces vamos a dejar esto acá. Ahorita vamos a resolver eso. Pasamos a la siguiente, que es la derivada de w con respecto a r. Entonces analizamos la variable r, perdón, con la diferencial de t, derivada de w con respecto a t. Entonces evaluamos la variable t. En la variable x sí se encuentra la variable de t, por lo tanto t depende de x, x depende de t. Acá en esta ecuación también y depende de t y z también depende de t. Entonces las tres dependen de t. Por lo tanto, tenemos que calcular la derivada, igual que arriba, de w con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Y la sumamos con la derivada de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Más, perdón, la derivada de w con respecto a z por la derivada de z con respecto a t. Bueno, ahí tenemos la primera parte del problema. Lo que sigue es simplemente derivar esto, multiplicarlo y sumarlo. Entonces vamos a empezar con esta. Esta quedaría de la siguiente forma. Quedaría, ¿cuál es la derivada de w con respecto a x? Solo con respecto a x. Entonces, si es con respecto a x, ignoramos y z, las tomamos como constantes. Entonces, sería la primera parte. Diferencial de w con respecto a x es 2x. Todo por la derivada de x con respecto a t. La derivada de x con respecto a t. Entonces, solamente es, cuando vemos nosotros r, como nosotros estamos, claro, o sea, tenemos que derivar con el respecto a r. Nosotros vamos a derivar con respecto a r, por lo tanto a la t la vamos a contar como constante. Entonces sería la derivada de x con respecto a r, sería e a la r. Perdón, e a la r. Y por el coseno de teta. De t, perdón, porque es una variable que estamos ignorando, que consideramos constante. Después sumamos eso con el producto de la derivada de w con respecto a y, que es, como vemos, 2y por la derivada de y con respecto a r. Derivada de y con respecto a r. Entonces vemos que la derivada de y con respecto a r es seno de t por e a la r. Listo. Este es el resultado de la primera parte. Continuamos con la segunda, la voy a hacer acá abajo, que es esta.
Entonces tenemos la derivada de w con respecto a x, que ya la hemos visto, es 2x multiplicado por la derivada de x con respecto a t. Derivada de x con respecto a t. Entonces, e a la r la consideramos como constante, por lo tanto sale de la derivada y derivamos solo esta parte, que la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, por menos seno de t. Eso. Lo sumamos con el producto de la diferencial de w con respecto a y, que es 2y, por la derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t es, ignoramos esto, e a la r, y lo multiplicamos por la derivada del seno de t. La derivada del seno de t es el coseno de t. Queda. Más la derivada de w con respecto a z es menos 2z, ¿verdad? Multiplicado por la derivada de z con respecto a t. La derivada de z con respecto a t es simplemente e a la t, ¿verdad? Entonces listo, ya tenemos las dos partes listas. Lo único que nos queda es reemplazar donde nos piden. Nos dicen cuándo evaluar los resultados cuando r es 0 y t es 10. Entonces r es 0 y t es 10. Por lo tanto, acá nos queda todavía las variables x, y y z. Nosotros tenemos que reemplazar esas variables en t y en r, porque nosotros nos dan puntos en t y r, por lo tanto no tendría sentido dejar estas variables, ¿no? Entonces vamos a, primero con esta, esto sería igual a 2 por x, pero x que es e a la r coseno de teta. 2 por e a la r coseno de teta, de t, perdón, de t me estoy confundiendo, por e a la r por menos seno de t, más 2 por y es e a la r seno de teta. Entonces sería 2 por e a la r seno de teta, de t, por e a la r por coseno de teta, de t, por e a la r por coseno de t. ¿Listo? Y acabamos esta parte. Ahora sí, estamos listos para reemplazar. Acabamos con esta. Esta es 2 por x, x es e a la r coseno de t. 2 por e a la r coseno de t por e a la r por coseno de t, más 2 por y es e a la r seno de t, sería 2 por e a la r seno de t por seno de t por e a la r, ¿no? Acá, mis disculpas, me olvidé de reemplazar esta parte. Vamos a sumarle el menos 2z, menos 2, y z, ¿qué es? Z es e a la t, menos 2 e a la t por e a la t, ¿no? Listo. Entonces, esta es la segunda parte ya reemplazada, y esta es la primera parte ya reemplazada, ¿no? Entonces, acá el resultado. ¿El resultado cuál sería? El resultado sería el siguiente. Reemplazamos la parte que está acá, 2 por e a la r, y r es 0 y t es 10. Entonces, al reemplazar todo, nos queda 2e a la r, pero r es 0, así que sería 2 por e a la 0, y eso es 1 por coseno de 10, sería 2 coseno de 10 por e a la 0, que es 1 por coseno de 10, más, estamos haciendo por si acaso la primera parte, 2 por e a la r seno de t. 2 por e a la r es 0, es e a la 0, por lo tanto es 1, seno de t, seno de 10, por seno de 10, por e a la r, y e a la r es 1. Esa es la primera parte. Ya bueno, el valor numérico se halla a partir de la calculadora, ¿verdad? Y la segunda parte. Esta es la primera parte, esta es la segunda parte. La segunda parte es la siguiente. 2 por e a la r, e a la 0, 1, 2 por coseno de 10, 2 coseno de 10,
por e a la r es 1 por menos seno de 10. Por menos seno de 10. Todo lo sumamos con 2 por e a la r, 1, 2 por seno de 10. Por e a la r, que es 1 por coseno de 10. Más por menos, 2 por e a la t. E a la t es e a la 10, ¿verdad? Porque t es 10. Entonces e a la 10 por e a la 10. Y así es como concluye nuestro ejercicio de derivadas usando la regla de la cadena.